¿Sabes lo que se siente cuando una dirección inexistente te revela que el hombre con el que has compartido 44 años de vida es un completo extraño? Cuando descubres que mientras tú creías que estaba buscando a Dios, Él estaba haciendo algo tan oscuro que te hace cuestionar si alguna vez lo conociste realmente. Ese día, parada frente a un lote baldío donde se suponía que había un centro de retiros, no solo descubrí una mentira. Descubrí que había estado casada con alguien que era capaz de cosas que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. Y lo que hice cuando finalmente supe la verdad completa me convirtió en una mujer que hasta hoy no sé si era justicia o venganza, pero de la que no me arrepiento ni un segundo. Soy Adriana, tengo 73 años, y esta es la historia más perturbadora que he vivido. Una historia que comenzó con una mentira piadosa sobre espiritualidad y terminó con una revelación tan siniestra que cambió para siempre mi percepción sobre el bien, el mal, y hasta dónde puede llegar una mujer cuando descubre que su vida entera ha sido una fachada cuidadosamente construida. Lo que vas a escuchar es tan controversial, tan crudo, tan impactante, que tal vez te haga cuestionar todo lo que creías saber sobre las apariencias, los secretos familiares y la verdadera naturaleza de las personas que amamos. Es una confesión que necesito hacer porque hay verdades tan tóxicas que te pudren el alma si no las liberas. Y esta verdad me ha estado carcomiendo desde adentro durante demasiado tiempo. Todo empezó un viernes de marzo, cuando Andrés, mi esposo de 44 años, llegó a casa con una expresión que no había visto en mucho tiempo. Era una mezcla de emoción contenida y nerviosismo que me llamó la atención inmediatamente. «Adriana, mi vida», me dijo mientras se quitaba los zapatos en la entrada. «Tengo una noticia que creo que te va a alegrar mucho». Andrés había estado pasando por una etapa difícil en los últimos años. No era depresión exactamente, pero sí una especie de vacío existencial que lo había llevado a cuestionar muchas cosas sobre su vida, su propósito, su relación con Dios. Había empezado a ir más seguido a la iglesia, a leer libros de autoayuda espiritual, a buscar algo que le diera más sentido a sus días. «¿Qué noticia?», le pregunté, genuinamente curiosa porque hacía tiempo que no lo veía tan animado. «El padre Miguel me invitó a un retiro espiritual de hombres», me dijo, con esa emoción que tienen las personas cuando sienten que han encontrado algo importante. «Es este fin de semana, viernes en la noche hasta domingo en la tarde. Va a ser en un centro de retiros en las montañas, solo para hombres que buscan reconectarse con Dios». Me alegré inmediatamente por él. Andrés había estado buscando esa conexión espiritual durante tanto tiempo que verlo emocionado por algo así me llenaba de felicidad. «¿Y dónde es exactamente?», le pregunté, porque siempre me preocupaba cuando viajaba solo, especialmente a lugares que no conocía. «Es un lugar que se llama Centro de Retiros Espirituales Monte de Olivos», me dijo, sacando un papel doblado de su cartera. «Está como a 2 horas de aquí, hacia las montañas del este. El padre Miguel dice que es un lugar muy bonito, muy tranquilo, perfecto para la meditación y la oración». «¿Qué van a hacer durante todo el fin de semana?», te seguí preguntando, porque me daba curiosidad saber cómo eran esos retiros. «Van a hacer conferencias sobre espiritualidad masculina, sesiones de oración grupal, momentos de reflexión personal, caminatas de meditación por el bosque», me explicó con entusiasmo genuino. «El padre Miguel dice que muchos hombres salen de estos retiros completamente transformados, con una perspectiva nueva sobre la vida». «Me parece maravilloso», le dije, y realmente lo sentí así. «¿Necesitas que te prepare algo especial para llevar?». «Solo algo de ropa cómoda y mis artículos de aseo personal», me dijo. «La comida y todo lo demás está incluido. El único requisito es llegar con el corazón abierto y ganas de crecer espiritualmente». Pasamos el resto de la noche hablando sobre lo que significaba para él tener esa oportunidad. Andrés se veía más emocionado de lo que lo había visto en años, como si finalmente hubiera encontrado algo que podía llenarlo de la manera que había estado buscando. El viernes por la mañana, Andrés empacó una maleta pequeña con ropa para el fin de semana, sus artículos de aseo, una Biblia que tenía desde hacía décadas y algunos libros de reflexión espiritual que había estado leyendo. «¿A qué hora tienes que estar ahí?», le pregunté mientras desayunábamos. «La bienvenida es a las 6 de la tarde», me dijo. «Pero quiero salir temprano para llegar con tiempo,
conocer el lugar, tal vez caminar un poco antes de que empiecen las actividades. Ten mucho cuidado manejando por esas carreteras de montaña, le dije, como hacía siempre que viajaba solo. Y por favor llámame cuando llegues para saber que estás bien. Por supuesto, me prometió, dándome un beso más largo de lo usual. Te voy a extrañar mucho, pero creo que este retiro es exactamente lo que necesito en este momento de mi vida. Yo también creo que es lo que necesitas, le dije, acomodándole el cuello de la camisa. Ve tranquilo, disfrútalo y regresa renovado. Lo vi alejarse en su camioneta blanca como a las 12 del mediodía, con su maleta en el asiento trasero y esa expresión de expectativa que me hacía sentir feliz por él. Pasé el viernes en la tarde haciendo actividades normales. Limpié la casa, preparé comida para cuando regresara, hablé por teléfono con mi hermana que vive en otra ciudad, pero conforme avanzó la noche y no recibí llamada de Andrés, empecé a preocuparme un poco. A las 9 de la noche le mandé un mensaje de texto. ¿Ya llegaste bien? Espero que todo esté perfecto. No recibí respuesta. A las 10 de la noche lo llamé directamente, pero el teléfono sonó varias veces y después entró la contestadora. El teléfono al que usted está llamando no está disponible en este momento. A las 11 de la noche empecé a preocuparme genuinamente. Andrés siempre me llamaba cuando llegaba a cualquier lugar, especialmente cuando viajaba solo. Era una promesa que habíamos mantenido durante más de 4 décadas de matrimonio. Pero después pensé que tal vez, en el retiro, tenían reglas sobre el uso de teléfonos celulares. Tal vez parte de la experiencia espiritual era desconectarse del mundo exterior, incluyendo las comunicaciones. Decidí esperar hasta el sábado para volver a intentar contactarlo. El sábado pasé el día tranquila, pero sin poder quitarme completamente la preocupación. Intenté llamar a Andrés varias veces durante el día, pero siempre entraba directamente la contestadora, como si el teléfono estuviera apagado. El domingo por la mañana, mi preocupación se había convertido en ansiedad genuina. Andrés había dicho que el retiro terminaba el domingo en la tarde, pero no tener noticias de él durante todo el fin de semana me tenía muy inquieta. Decidí hacer algo que normalmente no habría hecho: limpiar su oficina como sorpresa para cuando regresara. Andrés tenía un pequeño estudio en casa, donde manejaba sus papeles personales, leía y hacía trabajo ocasional. Pensé que sería un gesto bonito tenerle su espacio completamente ordenado después de su experiencia espiritual. Mientras limpiaba su escritorio, organizando papeles y documentos, encontré el papel con la dirección del retiro que había visto brevemente el viernes. Estaba doblado dentro de uno de sus libros de espiritualidad. Centro de Retiros Espirituales Monte de Olivos, decía en la parte superior, y abajo tenía una dirección: Carretera Nacional KM 47, Desvío Los Pinos, San Miguel de las Flores. Me quedé viendo esa dirección y se me ocurrió una idea que al principio me pareció tierna y después se convirtió en la decisión que cambiaría mi vida para siempre. ¿Por qué no manejaba hasta el centro de retiros para sorprender allí a Andrés cuando saliera? Podía llevarle su comida favorita, tal vez llevarlo a almorzar a algún lugar bonito en el camino de regreso, hacer que su transición del retiro a la vida normal fuera más suave y romántica. La idea me emocionó tanto que inmediatamente empecé a preparar todo. Hice sándwiches de pollo, preparé agua de Jamaica en una botella térmica, empaqué algunas galletas caseras y me arreglé bonita para sorprender a mi esposo después de su experiencia espiritual. Salí de casa como a las 2 de la tarde, calculando que llegaría al centro de retiros como a las 4, justo cuando las actividades estarían terminando. El viaje hacia las montañas fue hermoso. Era un día soleado de primavera, las carreteras estaban en buen estado, y yo me sentía emocionada por sorprender a Andrés y escuchar todo sobre su experiencia transformadora. Llegué a San Miguel de las Flores como a las 3:30 y empecé a buscar el desvío Los Pinos que mencionaba la dirección. Pregunté en una gasolinera y el empleado me indicó cómo llegar. ¿Va usted al centro de retiros?, me preguntó el empleado. Sí, le dije. Voy a recoger a mi esposo que estuvo ahí todo el fin de semana. El empleado me miró con una expresión extraña. ¿Centro de retiros? ¿En el desvío Los Pinos? Sí, repetí, mostrándole el papel con la dirección. Centro de Retiros Espirituales Monte de Olivos. Señora, me dijo el empleado, yo he vivido aquí toda mi vida.
y no conozco ningún centro de retiros en esa dirección. Además, el desvío Los Pinos lleva a una zona donde prácticamente no hay nada. Se me empezó a formar un nudo en el estómago. ¿Está seguro? Esta es la dirección que tengo escrita. Señora, puedo estar equivocado, me dijo, pero creo que debería ir a verificar. El desvío Los Pinos está ahí a unos 10 minutos de aquí. Tome la carretera nacional hacia el norte y va a ver un letrero pequeño del lado derecho. Llegué al desvío Los Pinos 15 minutos después, con el corazón latiéndome cada vez más fuerte. El letrero era efectivamente pequeño y medio oxidado, y la carretera secundaria se veía poco transitada. Manejé por esa carretera durante 10 minutos, buscando cualquier señal de un centro de retiros, de edificios, de actividad humana. No había nada. Solo campo abierto, algunos árboles dispersos y al final de la carretera, un lote baldío con una cerca de alambre de púas. Llegué hasta el final de la carretera y me bajé de mi auto. Ahí donde debería estar el centro de retiros espirituales Monte de Olivos, no había absolutamente nada, solo hierba crecida, algunos matorrales y una vista a las montañas lejanas. El lugar no existía, nunca había existido. Me quedé parada ahí durante no sé cuánto tiempo, sosteniendo el papel con la dirección falsa, sintiendo como 44 años de confianza matrimonial se desmoronaban bajo mis pies. Si Andrés no había estado en ningún retiro espiritual, si el lugar no existía, entonces, ¿dónde había pasado el fin de semana? ¿Por qué había inventado una mentira tan elaborada? ¿Qué había estado haciendo durante 3 días mientras yo me quedaba en casa, preocupándome por él? Y lo más aterrador de todo, ¿cuántas veces había hecho esto antes? Regresé a mi auto y empecé el viaje de regreso a casa, pero ya no era la esposa confiada que había salido a sorprender a su marido espiritual. Era una mujer que acababa de descubrir que no conocía en absoluto al hombre con el que había vivido durante más de 4 décadas, y que estaba a punto de hacer todo lo necesario para descubrir la verdad completa, sin importar lo que esa verdad fuera a costarle, porque había algo en esa mentira tan específica, tan detallada, tan elaborada, que me decía que lo que Andrés había estado ocultando era mucho peor de lo que podía imaginar, y tenía razón. Regresé a casa como a las 6 de la tarde, con la mente funcionando a 1000 por hora y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La comida que había preparado para sorprender a Andrés seguía intacta en el asiento del pasajero, ahora completamente inútil. Me senté en la sala de mi casa, sosteniendo el papel con la dirección falsa, repasando mentalmente cada detalle de los últimos meses. Había habido señales que había ignorado, cambios en el comportamiento de Andrés que había pasado por alto. Ahora que sabía que había mentido sobre el retiro, todo empezó a cobrar un significado diferente. Su súbito interés en la espiritualidad, sus lecturas religiosas, sus conversaciones sobre encontrar propósito. Todo había sido una actuación para justificar sus ausencias. Andrés llegó a casa como a las 8 de la noche, exactamente cuando había dicho que llegaría del retiro. Entró con su maleta pequeña, se veía cansado pero relajado, como alguien que realmente había pasado un fin de semana de reflexión espiritual. Esperanza, mi amor, me dijo, dándome un abrazo largo, ya regresé. Fue una experiencia increíble, transformadora. ¿Cómo estuvo todo?, le pregunté, estudiando cuidadosamente cada expresión de su cara. Maravilloso, me dijo con entusiasmo aparentemente genuino. Las conferencias fueron muy profundas, las sesiones de oración muy emotivas. Conocí hombres increíbles que están pasando por procesos espirituales similares al mío. Mentiras sobre mentiras. Mentiras tan elaboradas y convincentes que si yo no hubiera ido físicamente a verificar la dirección, me las habría tragado completamente. El lugar estaba bonito. Seguí preguntando, dándole oportunidades para que se contradijera. Hermoso, me dijo. Rodeado de montañas con jardines muy cuidados, capilla pequeña pero acogedora. Exactamente lo que uno se imagina cuando piensa en un refugio espiritual. ¿Por qué no me llamaste en todo el fin de semana?, le pregunté. Me preocupé un poco. Parte del retiro era desconectarse completamente del mundo exterior, me explicó. Nada de teléfonos, nada de distracciones. Solo enfoque en Dios y en el crecimiento personal. Cada explicación sonaba perfectamente lógica. Cada detalle estaba pensado para ser creíble.
Era obvio que había tenido tiempo para preparar esta historia cuidadosamente. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Te preparé tu cena favorita. Un poquito, me dijo. Pero la comida en el retiro estuvo muy buena. Comida sencilla, saludable, pero muy sabrosa. Durante la cena, Andrés siguió contándome detalles sobre su supuesto retiro. Nombres de otros participantes, obviamente falsos, anécdotas sobre las conferencias, reflexiones sobre lo que había aprendido durante el fin de semana. Era una actuación perfecta. Si yo hubiera sido la esposa confiada de siempre, habría creído cada palabra. Esa noche, mientras Andrés dormía a mi lado después de 3 días de mentiras, tomé la decisión más importante de mi vida adulta. Iba a descubrir la verdad completa sobre dónde había estado, qué había estado haciendo y por qué había sentido la necesidad de inventar una mentira tan elaborada. Al día siguiente, lunes, en cuanto Andrés se fue al trabajo, empecé mi investigación. Llamé a la parroquia donde supuestamente el padre Miguel le había extendido la invitación al retiro. «Buenos días», le dije a la secretaria. «Habla Esperanza Herrera, esposa de Andrés Herrera. Mi esposo me dijo que el padre Miguel lo invitó a un retiro espiritual este fin de semana y quería agradecerle personalmente». «Un momento, por favor», me dijo la secretaria. Escuché que hablaba con alguien más en la oficina. «Señora Herrera», me dijo cuando regresó al teléfono, «el padre Miguel dice que él no organizó ningún retiro este fin de semana y que no recuerda haber invitado a su esposo a ningún evento especial». Se me cayó el alma a los pies. «¿Está segura?» Mi esposo me dijo específicamente que el padre Miguel lo había invitado. «Completamente segura», me confirmó. «¿Quiere hablar directamente con el padre Miguel?» «Sí, por favor», le dije. El padre Miguel se puso al teléfono unos minutos después. «Señora Esperanza, ¿cómo está usted?» «Padre, estoy un poco confundida», le dije. «Andrés me dijo que usted lo invitó a un retiro espiritual este fin de semana». «Señora», me dijo el padre con gentileza, «yo no he organizado ningún retiro en los últimos 6 meses. Y aunque conozco a su esposo de vista porque viene ocasionalmente a misa, no tengo una relación cercana con él como para invitarlo a eventos especiales. ¿Hay algún otro sacerdote en la parroquia que pudiera pues haber hecho la invitación?», pregunté, aferrándome a cualquier posibilidad. «No, señora. Somos solo 2 sacerdotes aquí, y ninguno de los 2 organizó retiros este fin de semana». Colgué el teléfono sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto completamente irreal. No solo Andrés había mentido sobre el lugar del retiro, sino que había mentido sobre quién lo había invitado, sobre la existencia misma del evento. Contraté a un investigador privado esa misma tarde. Era un hombre mayor, discreto, que se especializaba en casos de infidelidad matrimonial y comportamiento sospechoso. «Señor Delgado», le dije cuando nos reunimos en su oficina, «necesito que averigüe dónde estuvo realmente mi esposo este fin de semana, y necesito que investigue si ha estado mintiendo sobre otras cosas». «¿Qué tipo de mentiras sospecha?», me preguntó. «No lo sé», admití, «pero una persona no inventa una mentira tan elaborada sobre un retiro espiritual, a menos que esté ocultando algo muy serio. ¿Tiene usted alguna sospecha específica? ¿Otra mujer? ¿Problemas financieros? ¿Actividades ilegales?» «Honestamente», le dije, «no tengo idea. Mi esposo nunca había mentido antes, al menos no que yo supiera. Por eso esta situación me tiene tan perturbada». El investigador trabajó durante 2 semanas y me citó en su oficina para entregarme su reporte. Cuando vi la expresión de su cara, supe que lo que había descubierto iba a ser devastador. «Señora Esperanza», me dijo, «lo que voy a contarle va a ser muy difícil de escuchar. ¿Está preparada?» «Dígame todo», le dije, «sin importar lo malo que sea». «Su esposo no estuvo en ningún retiro espiritual», me confirmó. «Durante el fin de semana estuvo en la ciudad de Guadalajara, en un hotel llamado Plaza del Sol, pero no estaba solo». «¿Con quién estaba?», pregunté, preparándome para escuchar sobre una aventura amorosa. «Señora», me dijo el investigador, «esto es más complicado de lo que usted piensa. Su esposo estuvo en una reunión que duró todo el fin de semana, una reunión de aproximadamente 20 hombres, todos de edad madura, todos aparentemente respetables». «¿Qué tipo de reunión?», pregunté. «Señora», me dijo bajando la voz, «era una reunión de una red de pornografía infantil». El mundo se detuvo completamente. «¿Qué?», logré susurrar.
Su esposo está involucrado en una red de intercambio y producción de material pornográfico que involucra a menores de edad, me dijo el investigador. La reunión en Guadalajara era para planear nuevas operaciones y distribuir material nuevo. No pude procesar las palabras inmediatamente. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado para protegerme de una verdad demasiado horrible para comprender. ¿Está usted seguro?, logré preguntarle. Completamente seguro, me confirmó. Tengo fotografías, grabaciones, documentos. Su esposo es uno de los coordinadores principales de esta red. Ahora, mis queridos, antes de contarles lo que hice con esta información devastadora, necesito pedirles algo muy importante. Si esta historia los ha mantenido completamente pegados a la pantalla, si necesitan saber cómo terminó todo esto, por favor, denle me gusta a este video. Sé que es muy fácil olvidarse de dar me gusta, pero ese botoncito realmente nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias que necesitan ser contadas. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, por favor suscríbanse apretando el botón negro que dice suscribirse. Es completamente gratis y así van a recibir notificaciones cada vez que tengamos una historia nueva. Les prometo que tenemos muchas historias como esta que los van a dejar completamente sin palabras. Lo que hice después de enterarme de la verdadera naturaleza de mi esposo va a chocarles el corazón, porque descubrí de qué soy capaz cuando se trata de proteger a los inocentes. Durante 3 días después de recibir el reporte del investigador, viví en una especie de shock total. No podía comer, no podía dormir, no podía procesar completamente que el hombre con quien había compartido 44 años de mi vida estuviera involucrado en algo tan monstruoso. Andrés seguía actuando completamente normal. Llegaba del trabajo, cenaba conmigo, me contaba sobre su día, veíamos televisión juntos, como siempre habíamos hecho. Era como vivir con un extraño que había estado usando la cara de mi esposo durante décadas. Pero había algo que me atormentaba aún más que la traición personal. Había niños siendo lastimados por la red en la que Andrés participaba. Niños inocentes que estaban sufriendo mientras yo me debatía sobre qué hacer con la información que tenía. El investigador me había entregado evidencia suficiente para destruir no solo a Andrés, sino a toda la red. Nombres, direcciones, fotografías, registros financieros, todo lo que las autoridades necesitarían para desmantelar completamente la organización. Pero también me había advertido sobre algo crucial. Señora Esperanza, si usted entrega esta información a la policía, su esposo va a ir a la cárcel por el resto de su vida. Probablemente también van a investigar toda su familia, sus finanzas, sus propiedades. Su vida como la conoce va a terminar para siempre. Era cierto. Una vez que las autoridades supieran sobre Andrés, yo me convertiría en la esposa del pedófilo, la mujer que tenía que haber sabido algo, la cómplice involuntaria de crímenes imperdonables. Perdería mi reputación, mi posición en la comunidad, probablemente mi casa si había evidencia de que se había usado dinero familiar para financiar actividades ilegales. Mi vida entera se desmoronaría, pero cada vez que pensaba en preservar mi vida normal, veía las caras de los niños en las fotografías que el investigador me había mostrado brevemente. Niños que estaban siendo explotados mientras personas como Andrés vivían vidas respetables en comunidades que los consideraban ciudadanos ejemplares. El jueves por la noche, mientras cenábamos como una pareja normal, tomé mi decisión final. Andrés, le dije, ¿cómo estuvo tu día? Bien, mi amor, me respondió. Un poco cansado, pero bien. ¿El tuyo? Interesante, le dije estudiando su cara cuidadosamente. Aprendí cosas nuevas sobre personas que creía conocer. Andrés siguió comiendo sin mostrar ninguna reacción especial. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de las personas? Continué. ¿Qué cosa? Me preguntó. Lo bien que pueden actuar. Lo perfectamente que pueden fingir ser algo que no son durante años enteros. Andrés se puso ligeramente tenso, pero siguió fingiendo normalidad. ¿A qué te refieres?, me preguntó. A que hay personas que pueden vivir dobles vidas tan elaboradas, tan convincentes, que engañan hasta a las personas que más los conocen, le dije. ¿No te parece fascinante? Supongo, me dijo, claramente incómodo pero sin saber exactamente por qué. Por ejemplo, continué, una persona podría inventar historias sobre retiros espirituales mientras en realidad está haciendo algo completamente diferente.
¿No te parece increíble la capacidad humana para la mentira? La cara de Andrés se puso completamente pálida. ¿De qué estás hablando, Esperanza?, me preguntó con voz temblorosa. Estoy hablando de que fui al centro de retiros espirituales Monte de Olivos el domingo, le dije con toda la calma del mundo. Y resulta que el lugar no existe. Andrés dejó caer el tenedor. Estoy hablando de que contraté a un investigador privado que averiguó dónde estuviste realmente el fin de semana, continué. Y de que sé exactamente en qué tipo de reunión participaste en Guadalajara. Andrés se levantó de la mesa como si hubiera visto un fantasma. Esperanza, yo puedo explicarte, empezó a decir. ¿Explicarme qué?, le pregunté. ¿Explicarme por qué mi esposo de 44 años está involucrado en una red de pornografía infantil? ¿Explicarme por qué hay fotografías de niños siendo abusados en reuniones donde tú eres uno de los organizadores? Andrés se desplomó en la silla de la cocina. ¿Cómo lo supiste?, logró susurrar. ¿Esa es tu preocupación?, le grité por primera vez en décadas de matrimonio. ¿Cómo lo supe? ¿No que estás destruyendo la vida de niños inocentes? Esperanza, no es lo que tú piensas, empezó a decir. No es lo que pienso, le grité. Tengo fotografías, Andrés. Tengo evidencia. Sé exactamente lo que eres. Andrés empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que había sido descubierto. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, le pregunté. 5 años, admitió entre sollozos. 5 años. 5 años participando en el abuso de niños mientras yo preparaba su cena todas las noches, mientras me preocupaba por su bienestar espiritual, mientras creía que estaba casada con un hombre bueno. ¿Por qué?, le pregunté, aunque sabía que no había respuesta que pudiera justificar lo injustificable. Empezó gradualmente, me dijo. Primero solo miraba cosas en Internet. Después conocí a otras personas que tenían los mismos intereses. Después me invitaron a participar más activamente. ¿Los mismos intereses?, repetí con asco. ¿Así le llamas al abuso infantil? ¿Intereses? Esperanza, por favor, déjame explicarte todo desde el principio. No hay explicación, le dije. No hay justificación. No hay perdón posible para esto. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó con genuino terror en la voz. Voy a hacer lo correcto, le dije. Algo que tú obviamente olvidaste cómo hacer hace años. Esa noche, Andrés no durmió en la casa. Se fue no sé a dónde, probablemente a pensar en cómo convencerme de no entregarlo a las autoridades, o tal vez a advertir a su red que había sido descubierto. No me importaba dónde fuera. Ya había tomado mi decisión. El viernes por la mañana fui directamente a la oficina del procurador estatal. Llevé todas las pruebas que el investigador me había entregado. Fotografías, documentos, registros, nombres, direcciones, toda la información necesaria para desmantelar completamente la red. Señora, me dijo el procurador después de revisar la evidencia, esto es una de las redes más grandes de pornografía infantil que hemos visto en años. Con esta información, podemos arrestar a más de 20 personas y rescatar a docenas de niños. ¿Qué va a pasar con mi esposo?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Va a ir a la cárcel por el resto de su vida, me confirmó. Los crímenes contra menores, especialmente con esta magnitud de evidencia, tienen las sentencias más severas del sistema judicial. Bien, le dije sin dudar. Es exactamente lo que se merece. Señora, me advirtió el procurador, usted entiende que esto va a cambiar su vida completamente. Los medios van a estar interesados en esta historia. Van a investigar a toda su familia. Van a cuestionar si usted sabía algo. Lo entiendo, le dije, y acepto todas las consecuencias. Pero no voy a ser cómplice de proteger a alguien que lastima niños, sin importar quién sea esa persona. Los arrestos comenzaron esa misma tarde. Andrés fue detenido en su trabajo frente a todos sus compañeros. Los otros miembros de la red fueron arrestados simultáneamente en sus casas, sus oficinas, sus lugares de reunión. Para el sábado, la historia estaba en todos los periódicos y noticieros. Desmantelada red de pornografía infantil, gracias a denuncia de esposa valiente. Mujer de 73 años entrega a su propio esposo para proteger a menores abusados. Mi vida cambió para siempre ese día. Perdí la privacidad, la tranquilidad, la vida anónima que había tenido durante 73 años. Pero cada vez que veía las noticias sobre los niños que habían sido rescatados, sabía que había tomado la decisión correcta.
Andrés fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los otros miembros de la red recibieron sentencias similares. La organización fue completamente desmantelada. Nunca volví a hablar con Andrés. Nunca fui a visitarlo a la cárcel. Nunca respondí las cartas que me mandaba. Para mí, el hombre con quien había estado casada había muerto el día que descubrí lo que realmente era. Los meses que siguieron a los arrestos fueron los más difíciles de mi vida. Los medios de comunicación no me dejaban en paz. Querían entrevistas constantes. Querían conocer cómo se siente la mujer que entregó a su esposo pedófilo. Los vecinos me miraban con una mezcla de admiración y lástima que me resultaba insoportable. Vendí la casa donde había vivido con Andrés durante décadas. No podía seguir viviendo en el lugar donde había compartido la cama, las comidas, las conversaciones íntimas con un hombre que resultó ser un monstruo. Cada rincón de esa casa me recordaba 44 años de vida construidos sobre una mentira. Me mudé a una ciudad pequeña, donde nadie me conocía, donde podía empezar de nuevo sin ser la esposa del pedófilo. Pero incluso ahí, la historia me siguió. La gente eventualmente se enteraba de quién era yo, y las miradas volvían a empezar. 6 meses después de la condena, recibí una visita inesperada. Era una mujer joven, de unos 30 años, que se presentó en la puerta de mi nueva casa. «¿Señora Esperanza?», me preguntó. «Sí, soy yo», le dije, preparándome para otra entrevista no solicitada de algún periodista. «Mi nombre es Patricia», me dijo. «Fui una de las víctimas de la red que usted ayudó a desmantelar». Se me paró el corazón. «Cuando era niña», continuó Patricia, «fui abusada por varios hombres de esa organización durante 3 años. Mi vida fue un infierno hasta que la red fue desmantelada y los responsables fueron arrestados». «Lo siento mucho», le dije, sin saber qué más decir. «No vine aquí para que se disculpara», me dijo Patricia. «Vine a agradecerle. Su decisión de entregar a su propio esposo me salvó la vida a mí y a docenas de otros niños». Empecé a llorar. Había cargado con tanta culpa, con tanta vergüenza por haber estado casada con un monstruo sin saberlo, que no había pensado en los niños que habían sido rescatados gracias a mi denuncia. «¿Sabe cuántos niños fueron liberados gracias a su valentía?», me preguntó Patricia. «No», admití. Después de los arrestos dejé de seguir las noticias. Era demasiado doloroso. 43 niños, me dijo. 43 menores que estaban siendo explotados y que ahora están recibiendo ayuda psicológica. Están con familias seguras. Tienen una oportunidad de sanar. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Cómo estás ahora?». «Mejor», me dijo. «Tengo terapia, tengo una familia que me ama, tengo un trabajo que me gusta, pero sobre todo, tengo la paz de saber que los hombres que me lastimaron están en la cárcel y no pueden lastimar a nadie más». Patricia se quedó conmigo toda la tarde. Me contó su historia de supervivencia. Me habló sobre las otras víctimas que había conocido durante el proceso legal. Me explicó cómo mi decisión había tenido un impacto que yo ni siquiera había imaginado. «Señora Esperanza», me dijo antes de irse, «usted hizo algo que muy pocas personas habrían hecho. Eligió proteger a niños desconocidos en lugar de proteger su propia comodidad. Eso la convierte en una heroína para todos nosotros». «No me siento como heroína», le dije. «Me siento como una tonta que estuvo casada con un monstruo durante 44 años sin darse cuenta». «Usted no podía saber», me dijo Patricia. «Los depredadores son expertos en ocultar su verdadera naturaleza, pero cuando se enteró, hizo lo correcto sin dudarlo. Eso es lo que importa». Después de que Patricia se fue, me quedé pensando en todo lo que había pasado, en las decisiones que había tomado, en las consecuencias que había enfrentado, en la vida que había construido después de descubrir la verdad sobre Andrés. La gente me pregunta constantemente si me arrepiento de haber entregado a mi esposo a las autoridades, si no me duele haber destruido mi propia vida para hacer justicia, si no me da pena haber vivido 44 años con un hombre sin conocer realmente quién era. Y mi respuesta siempre es la misma. No me arrepiento de absolutamente nada. Andrés eligió lastimar a niños inocentes durante años. Eligió vivir una doble vida donde por las noches participaba en el abuso infantil y por las mañanas desayunaba conmigo como si fuera un esposo normal. Eligió usar nuestra casa, nuestro dinero, nuestra vida familiar como fachada para sus crímenes monstruosos.
Cuando descubrí la verdad, tenía dos opciones: proteger mi comodidad personal o proteger a los niños que estaban siendo abusados. Para mí no había elección posible. Sí, perdí la vida que había conocido durante 73 años. Perdí la privacidad, la tranquilidad, la respetabilidad social. Me convertí en un personaje público, en la mujer que se hizo famosa por entregar a su propio esposo. Pero gané algo mucho más valioso: la capacidad de dormir en paz sabiendo que hice lo correcto. La satisfacción de saber que 43 niños están seguros gracias a mi decisión. La certeza de que cuando me muera, voy a morir con la conciencia tranquila. Hay personas que me critican, que dicen que debería haber protegido a mi familia, que debería haber encontrado una manera de manejar la situación sin destruir mi propia vida. Hay personas que piensan que fui demasiado lejos, que debería haber confrontado a Andrés privadamente antes de ir a las autoridades. Pero esas personas no entienden algo fundamental. No hay punto medio cuando se trata del abuso infantil. No hay maneras suaves de manejar la explotación de menores. No hay negociaciones posibles con personas que lastiman niños. Andrés había tenido 5 años para elegir dejar de hacer lo que estaba haciendo. 5 años para buscar ayuda, para alejarse de esa red, para confesar y pedir perdón. En lugar de eso, eligió seguir participando mientras me mentía todos los días. Cuando finalmente fue confrontado, su única preocupación fue cómo había sido descubierto, no el daño que había causado a las víctimas. Eso me confirmó que había tomado la decisión correcta. Ahora, a mis 73 años, vivo una vida diferente, más solitaria, más complicada, pero infinitamente más auténtica. Ya no tengo que fingir que conozco al hombre que duerme a mi lado. Ya no tengo que preocuparme por qué secretos está ocultando. Ya no tengo que cargar con la responsabilidad inconsciente de encubrir crímenes de los que no sabía nada. Vivo sola, en una casa pequeña, con la compañía ocasional de los sobrevivientes que vienen a visitarme, de los activistas contra el abuso infantil que me invitan a eventos, de los periodistas que quieren actualizar mi historia. No es la vida que había planeado para mis años dorados, pero es una vida honesta, una vida donde puedo mirarme al espejo sin sentir vergüenza, una vida donde sé que cuando alguien necesitó que eligiera entre mi comodidad personal y la protección de inocentes, elegí correctamente. Y eso, para mí, vale más que cualquier tranquilidad doméstica que hubiera podido preservar manteniéndome callada. Porque al final del día, cuando estoy sola en mi nueva casa, cuando recuerdo la expresión de terror de Andrés cuando se dio cuenta de que había sido descubierto, cuando pienso en los 43 niños que están creciendo seguros gracias a mi decisión, siento algo que nunca sentí durante 44 años de matrimonio. Siento orgullo genuino de la mujer que soy y siento la profunda satisfacción de saber que cuando se trataba de elegir entre el bien y el mal, elegí el bien sin dudarlo ni un segundo, aunque esa elección me hubiera costado todo lo que tenía. 5 años han pasado desde que mi vida cambió para siempre. 5 años desde que descubrí que había estado casada con un depredador sin saberlo. 5 años desde que tomé la decisión más difícil e importante de mi vida. En estos años he recibido cientos de cartas de sobrevivientes de abuso infantil, de padres agradecidos, de activistas que trabajan en la protección de menores. Cada carta me recuerda por qué hice lo que hice y me confirma que fue la decisión correcta. También he recibido cartas de personas que me critican, que piensan que traicioné a mi familia, que debería haber manejado la situación de manera diferente. Esas cartas no me molestan porque entiendo que vienen de personas que nunca han tenido que enfrentar una situación como la mía. Lo que más me ha sorprendido en estos años es descubrir cuántas mujeres han vivido situaciones similares, esposas que descubren secretos terribles sobre sus maridos, madres que se enteran de que sus hijos han sido víctimas de personas en las que confiaban, mujeres que tienen que elegir entre proteger su estabilidad personal y hacer lo correcto. Algunas de estas mujeres me buscan para pedirme consejo. Quieren saber cómo encontré la fuerza para hacer lo que hice, cómo manejo la culpa de no haberme dado cuenta antes, cómo reconstruí mi vida después de perder todo lo que había conocido. Mi consejo siempre es el mismo. Cuando se trata de proteger a los inocentes, especialmente a los niños, no hay elección posible. La comodidad personal,
la estabilidad económica, la reputación social, todo eso es secundario comparado con la responsabilidad de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El año pasado, el Estado me otorgó un reconocimiento como ciudadana ejemplar por mi contribución al desmantelamiento de la red de abuso infantil. Fue una ceremonia emotiva, donde conocí a varios de los niños que habían sido rescatados, que ahora eran adolescentes y jóvenes adultos con vidas normales. Ver a esos jóvenes riéndose, estudiando, con planes para el futuro, me confirmó una vez más que había valido la pena sacrificar mi vida anterior para darles a ellos la oportunidad de tener una vida digna. Durante la ceremonia, uno de los jóvenes se acercó a mí. Se llamaba Miguel, tenía 17 años y había sido una de las víctimas más jóvenes cuando fue rescatado. Señora Esperanza, me dijo, quiero que sepa que gracias a usted pude tener una infancia normal, una familia que me ama, y ahora voy a ir a la universidad para estudiar psicología y ayudar a otros niños que han pasado por lo mismo que yo. ¿Y cómo te sientes ahora?, le pregunté. Feliz, me dijo sin dudar. Tengo pesadillas a veces, pero tengo ayuda psicológica, tengo gente que me quiere y sobre todo tengo un futuro. Todo eso es posible porque usted fue valiente cuando importaba. Conversaciones como esas son las que me dan la certeza absoluta de que tomé la decisión correcta. Pero hay algo más que he aprendido durante estos 5 años, algo que tal vez es lo más importante de todo. He aprendido que es posible vivir sin arrepentimientos cuando tus decisiones están basadas en principios claros, cuando sabes que actuaste para proteger a los inocentes, cuando sabes que elegiste el bien sobre el mal sin importar el costo personal, puedes vivir en paz contigo misma. No me arrepiento de haber vivido 44 años con un hombre sin conocer su verdadera naturaleza, porque los depredadores son expertos en ocultar quiénes son realmente. No me arrepiento de haber perdido la vida cómoda que tenía, porque esa vida estaba construida sobre mentiras y sufrimiento de inocentes. No me arrepiento de haber enfrentado el escrutinio público y la pérdida de privacidad, porque fue el precio de hacer justicia. Y definitivamente no me arrepiento de haber entregado a Andrés a las autoridades, porque cada día que él está en la cárcel es un día más que los niños están seguros. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberme dado cuenta antes, de no haber visto las señales que probablemente estaban ahí, de no haber hecho las preguntas correctas durante todos esos años. Pero incluso de eso no me culpo demasiado, porque entiendo que las personas como Andrés son expertas en manipular y engañar incluso a quienes los conocen más íntimamente. Ahora, a mis 78 años, vivo una vida simple pero auténtica. Tengo una casa pequeña, con un jardín donde cultivo flores. Tengo algunos amigos cercanos que me conocieron después de toda la situación con Andrés. Tengo la visita ocasional de sobrevivientes que se han convertido en familia elegida. No tengo la vida que había planeado para mi vejez, pero tengo algo más valioso: la tranquilidad de conciencia que viene de saber que cuando importó, cuando realmente importó, hice lo correcto. Y cuando llegue mi momento de morir, voy a morir sabiendo que mi vida tuvo un propósito, que mi existencia en este mundo sirvió para proteger a los más vulnerables, que cuando tuve que elegir entre mi comodidad y la seguridad de los niños, elegí a los niños. Esa es la herencia que quiero dejar. No una herencia de dinero o propiedades, sino una herencia de principios. La herencia de una mujer que entendió que hay momentos en la vida donde no puedes quedarte callada, donde no puedes ser neutral, donde tienes que tomar posición sin importar las consecuencias. Porque al final del día, lo único que realmente importa no es qué tan cómoda fue tu vida, sino qué tan útil fue. No es qué tan fáciles fueron tus decisiones, sino qué tan correctas fueron. Y yo elegí correctamente. Elegí proteger a los inocentes. Elegí la justicia sobre la comodidad. Elegí hacer lo correcto sobre hacer lo fácil. Y de eso jamás me voy a arrepentir. Bueno, mi amor, esta ha sido mi historia. Sé que es muy intensa, muy dura, muy diferente a las historias de traición matrimonial que usualmente compartimos. Pero era una historia que necesitaba contar, porque demuestra que a veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que elegir quiénes realmente somos. Perdóname si te mantuve tanto tiempo con una historia tan fuerte,
Pero era una confesión que llevaba años necesitando hacer. Necesitaba que alguien supiera que es posible tomar las decisiones correctas, incluso cuando esas decisiones destruyen la vida que habías construido. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre la importancia de proteger a los inocentes, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil olvidarse, pero ese me gusta nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser escuchadas. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete apretando el botón negro que dice suscribirse. Es completamente gratis y así recibes notificaciones cada vez que subimos una historia nueva. Cuéntame en los comentarios qué opinas de la decisión que tomé. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Tú qué habrías hecho en mi situación? Si has enfrentado momentos difíciles donde tuviste que elegir entre tu comodidad y hacer lo correcto, cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda, todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias reales, historias que importan, historias que necesitan ser contadas. Hasta la próxima. Y gracias por acompañarme en esta confesión tan necesaria para mi alma.